A este taller va a continuar, o sea, este taller es como el inicio de un curso virtual que la Fundación va a lanzar y que va a pilotear con ustedes, que se llama Aprendizaje basado en proyectos y tecnología. Entonces, ese taller es como la introducción a ese curso virtual que después van a tener que llevar y donde culminaremos este proceso que empezaremos en estos 2 días, ¿sí? Entonces, el estudiante, ya el rol del estudiante cambia y el rol del maestro cambia. Y ahora la idea es que al final de este taller nos demos un poco cuenta que ser facilitador del aprendizaje termina siendo mucho más difícil que simplemente saber el contenido y exponerlo. Es muy fácil preparar mi clase, me sé todo el contenido, me paro adelante con mi PowerPoint, bla, 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 hablo, listo, se terminó, a la siguiente clase. Eso es muy fácil porque yo preparo mi clase y ya sé lo que voy a decir. Cuando el alumno nos sale con algo que no tenemos una respuesta, cuando se le ocurre una cosa que no esperábamos, ¿cómo vamos a reaccionar en ese momento, ¿no? Entonces, ese rol de facilitador es bastante complejo, no es algo fácil de lograr, ¿no? Y cómo pueden las nuevas herramientas como la tecnología ayudar a transformar el aula y el proceso de aprendizaje, ¿no? Entonces, la tecnología como una herramienta. Está probado que la tecnología en sí misma no va a generar ningún cambio si el maestro no la sabe llevar, digamos, de una manera activa. Está probado, investigado, que el mejor impacto que la tecnología puede tener en el aprendizaje es bajo un ambiente activo. Esto también es otra, digamos, prueba ya investigada. ¿Qué objetivos que vamos a ver en estos 2 días? Lo primero es, vamos a introducir lo que es la metodología de aprendizaje basado en proyectos, que yo sé que ustedes ya tienen una referencia. Yo voy a introducirla más del lado del diseño, de cómo diseñar proyectos, ¿sí? Con una metodología que ya la voy a explicar. Vamos a compartir estrategias, entre todos vamos a compartir estrategias para transformar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Nos vamos a familiarizar con una estrategia de planificación, no sé si han escuchado, se llama Diseño para el Entendimiento, Understanding by Design. ¿Alguien ha escuchado alguna vez ese término? ¿No? Es una estrategia que a mí me gusta mucho porque parte de los resultados, o sea, no parte de qué voy a hacer, sino qué quiero lograr. Y a partir de lo que yo quiero lograr, construyo todas mis actividades de aprendizaje. Entonces hay que tener mucha claridad en los resultados, ¿no? Eso lo vamos a desarrollar. Y finalmente, sensibilizarnos y trabajar un poco en torno a lo que es la integración de la tecnología en el aula. Resnick, es un estudioso de la evolución de la educación. Y él hizo un estudio muy interesante donde mostraba la diferencia en el aprendizaje en 1920 y en la actualidad, ¿no? Entonces, si vemos, el aprendizaje ha cambiado mucho, ¿no? En 1920 no habían computadoras, no había nada de eso, eran libros, ¿no? Entonces, las fuentes de información eran pocas. Hoy en día, el acceso a fuentes de información es ilimitado, ¿no? Ya desde eso. Antes, el profesor tenía mucho más control sobre las fuentes de conocimiento. Hoy en día el conocimiento es público, es más, sus estudiantes pueden producir conocimiento con las redes sociales, que era el proyecto que presentaba, ¿no? El conocimiento era delimitado, tenía un campo delimitado, fijo, concreto. Hoy termina siendo emergente, se recrea, es explosivo. ¿Qué pasa con el desempeño? Las habilidades eran más automatizadas, la memoria, que se aprende de memoria, ¿no? Hoy en día ya no importa que te sepas de memoria nada, tienes que saber argumentar tus ideas. Antes eran preguntas, el profesor hacía una pregunta y el estudiante tenía que responder. Hoy en día ya no, hoy en día ya se trata de un diálogo, de un ambiente más de discurso. Antes el aprendizaje era individual, cada alumno aprendía de forma mucho más individualizada. Hoy en día se apunta a un aprendizaje mucho más distribuido, mucho más colaborativo, ¿no? Que es finalmente lo que va a pasar cuando salgan ellos del colegio, van a tener que saber trabajar en equipo, porque eso es lo que les va a pedir un ambiente de trabajo. En temas de aprendizaje, antes era mucho la práctica y la repetición, ¿no? Aprendémonos, bueno, hasta ahora creo que igual uno tiene que aprenderse las tablas de multiplicar y hay cosas que uno tiene que memorizar. Pero antes era siempre todo, el nombre de los incas, yo me acuerdo que me hacían memorizar todos los departamentos del Perú. ¿Ustedes también se acuerdan cuando estaban en el colegio? Que nos hacían aprendernos todo de memoria. Ahora ya no, ahora el niño tiene que saber interpretar, explicar sus ideas, que viene relacionado con la argumentación. Era más individual, ahora es más social, es más colaborativo. Y finalmente en el tema de la inteligencia, era que solamente unos pocos lograban, digamos, llegar a altos puestos. Hoy en día, muchos pueden ser capaces de lograr eso. Muchos pueden ser capaces de ser independientes, está muy de moda lo que es el emprendimiento, ¿no? Y pueden salir adelante. Entonces, no sé si les mandaron por correíto un artículo
que es este de acá. ¿Lo pudieron leer? Una educación redonda para un mundo plano. Este es un artículo que habla de que hoy en día estamos dando, que necesitamos una educación redonda para un mundo plano, ¿no? ¿Y qué es esto de una educación redonda, ¿no? Una educación redonda tiene varios componentes, que era lo que yo quería trabajar hoy día, pero me gustaría que los trabajen ustedes y no yo decírselos. Entonces les voy a dar la lectura. Vamos a tener una lectura por grupo. ¿Por qué no se llama evaluación? ¿Qué características tiene esto del assessment o valoración? Realización. Reflexión. Reflexión. ¿Reflexión de qué? No, del alumno. ¿De qué tiene que reflexionar el estudiante? De todo cuanto. De la aprendizaje. Y acá hay una palabra muy importante. El feedback. La retroalimentación. ¿Por qué la retroalimentación es importante en esto del assessment o de esta valoración? Porque no siempre en primer momento se logra todo lo planteado, sino que a veces quedan rezagos para lograr la excelencia, ¿no? Y ahí habla de que es importante dar no solo un borrador, sino de repente que el estudiante te entregue 1, 2, hasta 3 borradores y que reciba la retroalimentación del profesor para llegar a la excelencia, ¿no? Sí. Bueno, aquí hay algo que es importante resaltar en la misma lectura, que esta valoración debe ser oportuna, adecuada para informar a los estudiantes y maestros del aprendizaje y no después. Entonces, definitivamente que esta valoración debe ser en un momento oportuno y no en cualquier momento. Exactamente, entonces el tema de la retroalimentación es sumamente importante durante el proceso de aprendizaje. Eso es la clave de una evaluación formativa, básicamente, ¿sí? Que sea permanente y oportuna. ¿Alguien más quiere decir algo más de la lectura que no habíamos mencionado? Bueno, que en esta parte final de valoración, lo que decía el maestro es importante que los estudiantes conozcan, ¿no? ¿Para qué? Para que también ellos puedan afianzar su aprendizaje y se sientan satisfechos de lo que están aprendiendo, ¿no? Exactamente. Para esta reflexión es lo que decía la colega, es importante que el niño sepa a dónde quiere llegar, tener sus metas claras para que se esfuerce por eso y alcance también, ¿no? Eso es sumamente importante, que sus estudiantes sepan qué es lo que tienen que lograr a priori. O sea, que ellos, para darle sentido a lo que están aprendiendo, tienen que saber a dónde van a llegar. Sino cómo, porque al final uno siempre cae en el error, no sé si es un error, pero me ha pasado a mí también mucho, que les damos actividades. Podríamos hacer esto, pero no, ¿cómo atamos todas esas actividades en un sentido mayor? ¿Cierto? Y eso les va a dar la guía. Es como cuando uno va a la universidad, tú sabes que, no sé, en la clase de pedagogía tienes que hacer una clase modelo al final de año. Entonces, todo lo que tú vas aprendiendo en las diferentes estrategias son para lograr que hagas una clase modelo al final de año. Sabes que tienes un sentido y que todas esas didácticas y cosas que te están enseñando tienen un propósito. No es que te las enseñan porque tienes que aprenderlas y ya, ¿no? Bueno, ¿cuáles son estos 5 aspectos clave del ABP? A ver ahí. Bueno, a ver, por acá. Partir del contexto o del mundo real que no sé, ¿no? ¿Eso qué significa, partir del mundo real? ¿Significa que tienen que resolver los problemas del mundo? ¿Así tienen que ir, resolver el cambio climático y tener una estrategia contra la seguridad ciudadana? ¿Así? ¿Tienen que hacer ese tipo de problemas o cómo? ¿Qué? Son los problemas de su contexto. De su contexto. Es decir, que ellos investiguen, por ejemplo, ahí los profesores de ciencias que habían varios, que investiguen sobre la célula y intenten, por ejemplo, no sé, estoy así pensando en voz alta, como reproducir una imagen de una célula
eso que hacen con los alimentos que unen, por ejemplo, peras con manzanas y se crean nuevas células. ¿Cómo se llama eso? Híbridos, como crear híbridos. Por ejemplo, ¿eso sería trabajar con problemas reales? No, o sea, implica partir de una situación significativa de su práctica social. Partir de una situación significativa, que sea significativo. Ojo, esto es aprendizaje basado en proyectos, no en problemas. ¿Los proyectos pueden resolver problemas? Sí, pero no necesariamente siempre van a resolver problemas. Simplemente a veces simplemente se basan en un contexto real, sin que necesariamente intenten resolver un problema per se, ¿sí? Por ejemplo, ahí estaban estudiando algo de la estructura química del agua para resolver un tema de la contaminación. Por ejemplo, ahí estaban buscando resolver un problema. Pero puede ser un proyecto que sí se basa en algo real, pero que no necesariamente tenga una solución a un problema y siga siendo significativo para los estudiantes, ¿sí? ¿Algo más sobre este punto? ¿De mundo real? ¿No? El siguiente elemento, ¿cuál es? Están un poco dormidos, ¿sabes? Creo que el café no les ha hecho mucho efecto. El rigor. Rigor académico. ¿Qué significa eso, el rigor académico? Sí. Que debe tener como fundamento el conocimiento científico. Bueno, este tipo de proyecto debe estar enmarcado en indicadores, en capacidades, buscar qué capacidades va a trabajar el estudiante o va a desarrollar el estudiante al plantear o al desarrollar este tipo de proyectos. No sé si vieron en esta parte cuando decían lo del rigor académico, decían, había unos profesores como planeando y decían este estándar, no sé, ¿se acuerdan? Es que en Estados Unidos el estándar es la que vendría a ser acá la competencia. Entonces, lo que está tratando de decir con este rigor académico es que el aprendizaje basado en proyectos sale de un contenido curricular. O sea, ustedes hay que planificarlo de acuerdo a los contenidos del currículo. No es que yo me lo invento porque hay un problema en la comunidad y no tiene nada que ver con lo que ellos tienen que aprender curricularmente, ¿sí? Entonces, rigor académico significa que yo tomo en cuenta mi respaldo académico, que en nuestro caso sería el currículo nacional, o su escuela tiene un currículo, el currículo de la escuela, y utilizo esas competencias con un contexto real, con un mundo real para armar mi proyecto, ¿sí? Pero no es que se crea de la nada, tiene una parte académica que se toma mucho en cuenta, ¿sí? ¿Cómo? Un sustento académico, sí, no es que se me ocurrió porque mi comunidad tiene un problema de agua y voy a resolver el problema con mis chicos, pero no tengo idea que están aprendiendo en el interín. No, hay una parte académica que el docente tiene que tomar en cuenta y que está normalmente en el currículo. ¿Cuál es el otro elemento? Student driven, sí, ahí van dos. Entonces, es guiado por los estudiantes, y acá le llamaban colaboración estructurada. ¿Por qué colaboración estructurada? ¿Qué es esto? Cuando tú colaboras para hacer algo. Ahora, por ejemplo, yo los veía en los grupos que se habían agrupado y habían algunos que estaban tomando un cierto liderazgo con la tecnología, otros profesores que más bien guiaban y organizaban la información, ¿no? Otros tomaban nota. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ustedes, así intuitivamente. Exacto, hay estrategia y... ¿Perdón? ¿Qué dijo usted? Están complementándose. Tienen ciertos roles, ¿sí? Entonces eso tiene que ver con que yo al estudiante no le digo, como decía la profesora, siéntense, tienen este problema, en 1 hora me lo resuelven. No, sino que hay que darles una estructura en esa colaboración, ¿no? Tratar de hacerles preguntas, ver quién es el líder, quiénes son los que asisten. Y había un chico, ahí en el video presentaba uno de los chicos que decía, yo soy el líder, yo era como el líder del grupo, y mis compañeros eran los diseñadores y otros eran como los pensadores. Entonces habían como roles definidos, ¿no? Una estructura de colaboración.
¿Y qué es esto de grupos de guiado por los estudiantes? ¿Qué significa que sea guiado por los estudiantes? Lo conversábamos al inicio, por ahí lo mencionaron, ¿se acuerdan? ¿Por qué no guiado por el profesor? Ellos son los interesados. ¿Y el profesor qué rol tiene aquí? Facilitador. Docente, facilitador. Entonces, básicamente, el estudiante es el que guía y el protagonista es su proceso, que es lo que hemos dicho desde un inicio, ¿no? ¿Y cuál es el quinto elemento? Multifacética. ¿Qué elemento es importante ahí o qué elementos? Hay dos que yo recuerdo. ¿Tú quieres hablar? ¿Qué significa? ¿Qué es multifacética? Dos cosas. Están dormidos, Dios mío, esta hora. Ya se cansaron. Integración de varias áreas, sí, pero va por otro lado. Que sea multifacética es que es permanente, ¿no? O sea, todo el tiempo, o sea, todo el tiempo. Entonces, uno que sea permanente, puede ser transversal, como decía la profesora, pero justamente lo transversal sería lo permanente. Y hay una cosa que dijeron casi al final, no sé si le prestaron atención, que una de las directoras decía que es formativa. Sí. ¿Sí puedes pasarle el micrófono? Ah, ¿no querías hablar? Ah, estás rascando la cabeza. Bueno, se la soplo. Ella decía que el estudiante es protagonista, es parte de la evaluación. El estudiante es parte de la evaluación, o sea, la evaluación no es algo que se hace a ellos, ellos participan en la evaluación. ¿Sí? ¿Ven la diferencia? O sea, yo no les da un examen y como que se les impone, se les hace, sino que ellos, al ser permanente y al estar constantemente guiando su propio aprendizaje, ellos mismos son parte de su propio proceso de evaluación también. ¿Sí? No, es distinto. La autoevaluación es como parte del proceso de evaluación permanente. ¿Cómo decirte? Por ejemplo, yo voy a hacer, uno de mis proyectos es, por ejemplo, que los estudiantes hagan, por ejemplo, uno de los proyectos que mencionaba uno de los chicos al final del video, que estaban haciendo un show infantil que se llamaba no sé qué cosa, Puppets o no sé qué. Estaban haciendo un show infantil, no tengo claro cuáles eran los intermedios, pero durante ese proceso de evaluación yo voy a hacer que el estudiante mismo participe. Entonces, que dentro de los productos que me va entregando, por ejemplo, el guión, o por ejemplo, no sé, los dibujos, la secuencia de esos dibujos, todo eso, con él mismo ir construyendo diciendo, mira, ¿cuál es la secuencia de esto? ¿Por qué tiene esta lógica? ¿No? Y finalmente termina siendo una evaluación completamente retroalimentada, donde ellos también toman como participación de esta. No es como un examen que se los das, termina la hora y te lo entregan y se van. ¿Sí? Es más que la autoevaluación. La autoevaluación es como evaluarse ellos mismos, sí, pero en este caso ellos participan de su evaluación. Ellos critican, ellos discuten, ellos te dicen, no, profesora, pero esto debería ser así. Y ellos están todo el tiempo también participando de ese proceso. ¿Sí? ¿Queda un poquito claro? Más o menos. Ahora lo vamos a ver con los proyectos que hagamos. Entonces, ¿cuál de estos elementos les parece más retador para implementar en su escuela? Así vamos participando. ¿Cuáles de esos elementos creen que es más difícil? Piensen en su colegio. Quizás el tema del mundo real no sea tan complicado. ¿La evaluación? ¿Por qué? Porque aún no tenemos los medios ni las herramientas como para que sea totalmente objetiva lo que vamos a valorar a los estudiantes. Yo creo que seguimos con lo de las pruebas escritas y todo eso, que en definitiva ya no encaja en todo esto. Ahí hay un tema cultural que hay que ir royendo, ¿no es cierto? ¿Qué otro elemento? ¿Qué tal el tema de la colaboración? ¿Por qué? ¿Por qué prefiere la colaboración? Porque todavía somos individualistas, pensamos en nosotros cómo sobresalir, pero no pensamos a salir en equipo y colaborarnos para poder lograr los objetivos, ¿no? Ahí hay un tema, tú dices como docentes también. Claro, yo en el mismo punto de la profesora es que realmente estamos entendiendo mal la colaboración estructurada, ¿no?
porque asignamos trabajos a los niños y realmente a veces es uno el que hace el trabajo y ya fue, y lo aceptamos como trabajo colaborativo. Entonces, si no tenemos esta estructura bien impregnada en nosotros y como una cultura de trabajo, lógicamente va a ser muy difícil establecer este tipo de proyectos. Miren, aquí ustedes se van y los contratan a los chicos, no sus estudiantes, los contrata una empresa que hace edición de videos, que hace edición para comerciales, ¿sí? Pero esta empresa contrata editores, contrata directores de los videos, ¿no? Contrata creativos para que piensen el aviso publicitario. Cada uno tiene un rol. Si todos fueran editores, no harían nada, porque todos se pelearían el trabajo, ¿sí? Entonces lo mismo pasa con los estudiantes, ¿no? Tenemos que darles, dependiendo del proyecto que estén haciendo, cada uno va a tener un rol dependiendo de sus fortalezas y de sus debilidades, ¿sí? Va a haber un líder, si van a hacer un video habrá unos que son editores, otros que son diseñadores, si van a hacer un cómic, de repente algunos serán los ilustradores porque ilustran mejor, otros serán los que escriben la historia, ¿no? Entonces dependiendo de los roles se pueden ir complementando y esta estructura funciona muy bien.